Así que toda la información la tienen ahí en el campus virtual. ¿Ok? Por otro lado, les solicité y les recordé que me tienen que hacer llegar los nombres de los líderes de los 5 grupos que formamos a más tardar de aquí al lunes. Así que yo necesito que ustedes se organicen y se muevan. No esperen que yo esté nombrando los líderes. Ustedes tienen que darme los nombres. Ahora, esos líderes son tremendamente importantes porque van a ir recibiendo las, los tips o las recomendaciones que yo voy a ir dando para que la gente cuando se reúna lo haga en forma efectiva, no se reúnan para conversar del partido del fin de semana o de la última película que vieron en Netflix, sino que me interesa que se reúnan para conversar sobre el proyecto que tienen que realizar, sobre qué cosas deben hacer, qué cosas deben investigar, repartirse los roles, quién va a preocuparse de tal cosa, quién se va a preocupar de esta otra, dónde, qué fuente vamos a usar para obtener la información, quién va a ir escribiendo los resultados de las cosas que estamos investigando, en fin, porque acuérdense que este trabajo, creo que no lo mencioné la vez pasada, fuera de que hay un informe, que tienen que entregar un informe final, tiene que haber una presentación del trabajo, una presentación oral a través de una presentación en PowerPoint o en alguna otra modalidad, como ustedes quieran, eso lo dejo absolutamente libre, y en que cada uno de los integrantes del equipo tienen que presentar una parte del proyecto que analizaron. Entonces, tienen que trabajar necesariamente como equipo. ¿Ya? Así que les solicito encarecidamente que estos equipos se conecten por Zoom ustedes este fin de semana o lo hagan como ustedes quieran, por teléfono, conferencia telefónica, lo que quieran, y decían o se contacten por correo, pero decían quién va a ser el líder. ¿Ya? El líder solamente va a tener como misión, no es menor en todo caso, ir guiando al equipo, ir de alguna manera apoyándolo y lograr que se cumplan los objetivos que se necesitan para ir avanzando en el trabajo. ¿Queda claro o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya, esta modalidad que estamos aplicando, que creo que es la más útil para ustedes, ¿eh? Desde el punto de vista del aprendizaje, porque van a aprender haciendo cosas, requiere, eso sí, una responsabilidad de ustedes, ¿ya? Por eso que le estoy solicitando esto. Bien, dicho esto, voy a hacer compartir pantalla y vamos a ir a la presentación de hoy. Profe, disculpe, ¿podría aceptar a una compañera que quiere entrar a clases, por favor? ¿Ah, sí? ¿Quién será? Daniela Montesino. Espérate un poquito. Voy a buscar el participante ahí de esta. Ah, sí, aquí está Daniela Montesino. Ya la acepté. Gracias. Bien. No sé por qué se quedó pegado esto. Ya. Yo voy a retomar un tema que es un poquito extra del, del curso, ¿eh? Pero que creo que es muy importante para ustedes en este proceso que están en su vida. Y por eso que se lo voy a comentar. Tiene que ver con
yo le hablé de que ustedes están en una etapa en que van a terminar en un tiempito más la universidad, y van a tener que empezar a tomar decisiones que van a afectar su vida futura. Entonces yo le voy a dar algunos tips acá, basados en mi experiencia, para que le apoyen en esta decisión. Entonces yo le puse a esta reflexión mi sueño y lo titulé Proyecto de Vida, porque en el fondo es definir qué quiero para mi vida. Y en el fondo lo que tienen que ustedes determinar son las directrices, las orientaciones que le van a dar a su vida y que le van a permitir alcanzar, ojalá en forma exitosa, algunos sueños que uno siempre se define en la vida. ¿Cierto? Yo creo que todos tenemos sueños en la vida personal. En el caso de ustedes, van a formar una familia, van a tener hijos, van a querer tener un cierto nivel de ingreso que les permita vivir de la mejor forma posible, van a querer también un equilibrio entre su vida laboral y la vida familiar, ¿cierto? No todo es trabajo, hay que combinarlo con la vida familiar. Y por otro lado también hay un desarrollo personal más espiritual, un desarrollo de más sentido, de que, como preguntarse, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Qué misión tengo? No es solamente trabajar, ¿cierto? El hombre no vino solamente a trabajar, o a procrear, o a pasarlo bien. También tiene otras misiones. Bueno, esas son cosas que uno tiene que empezar a preguntarse porque lo van marcando uno después en el futuro. Fíjense que yo le voy a hacer un comentario. Yo he tenido bien buenos trabajos, ¿eh? En empresas internacionales, en que me han pagado bastante bien, pero curiosamente uno de los trabajos que mejor recuerdo era un trabajo en que no tenía un gran sueldo, no era una empresa internacional, era nacional, pero el tipo de trabajo que hacía me enriquecían profundamente y me sentía muy grato. Tenían que ver con que ese tipo de proyectos que yo realizaba ayudaba a mucha gente en términos de mejorarle su calidad de vida. Trabajaba en un instituto de investigación tecnológica que dependía de la Corfo. Hoy en día esa organización no existe, la absorbió otra que se llama Fundación Chile, pero ahí desarrollábamos proyectos de distinta naturaleza. Por ejemplo, estoy hablando que hace 20 años atrás, el año 2000, estábamos en las regiones más pobres de la octava región, llámese Chuáquer, Lota, Los Álamos, toda una serie de comunas con muy pocos recursos, con gente muy vulnerable. Estábamos allí preparando a los alumnos de, de, de 0 y cuarto año de enseñanza media para que fueran emprendedores, dándole herramientas para que ellos empezaran, porque allí en general, en esos lugares donde hay mucha vulnerabilidad, si uno no le da herramientas a la gente para que pueda salir de ese estado, es difícil que cambie su condición económica. Entonces el objetivo del proyecto era formar emprendedores que con autonomía propia, con independencia, pudieran desarrollar su propio negocio, su propio ingreso, y con esto mejorar las condiciones de vida que tenían. Un proyecto hermoso porque uno estaba ayudando a mucha gente vulnerable. Después me tocó desarrollar un proyecto que tenía que ver con usar tecnología de punta para apoyar a las personas que tenían discapacidad sensorial o de otro tipo,
para poder insertarse en el mundo del trabajo. Entonces, por ejemplo, una persona ciega, cómo puede usar cierta tecnología para poder trabajar con un computador y trabajar en una empresa igual que lo haría una persona que tiene la vista sin problema. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? No todo es plata. A veces uno está en una gran empresa haciendo, trabajando y le está yendo bien en términos monetarios, pero tampoco está muy satisfecho, porque a lo mejor las cosas son repetitivas. En cambio, en otro trabajo, como el que le acabo de mencionar, en que uno tenía menos ingresos, pero los proyectos tenían como un sentido de vida, tenían un fin, un objetivo. Entonces, por eso que es importante también preguntarse eso, ¿qué es lo que anda buscando uno? Bueno, ahí están los objetivos de un proyecto de vida. Uno tiene que definir objetivos y metas claras para tomar decisiones acertadas que me van a impactar en el corto, mediano y largo plazo. Eh, Tengo que dejar establecido qué es lo que quiero para mi vida. Ustedes saben que hay, no, seguramente deben conocer la pirámide de Maslow. ¿Lo han escuchado hablar o no? Yo ¿Alguien, sí. ¿Alguien ha escuchado hablar de Sí. eso? ¿Sí? Ya, bueno, Sí. la pirámide de Maslow tiene como varios escalones, en que la base de la pirámide se habla de las necesidades básicas del ser humano. Obviamente las necesidades básicas son educación, vivienda, alimentación. Pero después, en la medida que se va subiendo la pirámide hacia arriba, van apareciendo otras necesidades. A lo mejor cuando ya tú tienes tu casa, ya tienes a tu, supongamos que son ya jefes de familia, tienen su hijo en un colegio que les parece adecuado, eh, a lo mejor van a querer después tener un auto, después a lo mejor van a querer viajar, tener vacaciones en un cierto lugar, primero a lo mejor en Chile, después fuera de Chile, y así uno va, bueno, el ser humano lamentablemente es un vaso que a veces no se llena, eso es lo que hay que saber controlar también, en un tema personal, hay gente que puede tener mucho dinero y sigue trabajando como un enardecido, como todos estos millonarios que a veces uno los ve que no sé por qué trabajan tanto cuando tienen tanto ya. Uno se pregunta, bueno, quieren más poder, ¿qué es lo que buscan? No se entiende, yo por lo menos no lo entiendo, en mi concepto personal. Entonces, eh, uno tiene que ir decidiendo cómo va avanzando en la vida. Y por eso que es importante preguntarse, definirse objetivos y metas. Eh, por otro lado, buscar el... y lo que les comentaba anteriormente con lo de la pirámide de Maslow, ir viendo hacia arriba qué es lo, en la medida que ya se van llenando ciertos espacios donde yo estoy satisfecho con lo que quería, después empezar a pensar en otras cosas que tengan que ver con tu lado como más, menos material de tu ser. Acuérdense que somos cuerpo y alma, y por lo tanto hay que también alimentar el alma. Y eso es importante tenerlo claro, ojalá muy joven, porque si no uno puede tener muchos problemas por no alimentar el alma. Bueno, hay que buscar el desarrollo del autoconocimiento y la autogestión. Hoy en día, con esto de Internet, uno tiene información, pero tremendamente rica, útil y variada. Y si uno sabe usar bien Internet, puede sacar información muy potente, de todo tipo, en arte, en música, en ciencia. Si sabe inglés, mejor todavía, porque la cantidad de páginas en inglés es 10 veces superior a la cantidad de páginas en español. Entonces, importante el autoconocimiento, cómo voy avanzando. Un profesional tiene que ser un estudiante perpetuo. No para
no tiene que parar de... Hay gente que dice, ya, saqué el cartón y ahora me dedico solamente a ganar plata y a pasarlo bien. No, no es así la cosa. El mundo es tan cambiante, va avanzando tan rápido, que si yo no me voy poniendo al día en todo lo que está ocurriendo, no voy conociendo las nuevas técnicas, puedo quedar obsoleto en 3 o 4 años. Fíjense que acá en Chile la cosa es un poquito más simple que en otros países. Si ustedes van a Australia o Canadá, a mí me está tocado estar allá los dos lados trabajando en proyectos, se darían cuenta que un ingeniero cada 4 años tiene que renovar su certificación profesional. Es casi como cuando uno saca carnet de chofer. Carnet de chofer dura por un periodo, ¿cierto? Y después uno lo tiene que renovar. Allá es exactamente lo mismo. Tienen que dar pruebas, tienen que dar una serie de test que permitan comprobar que las competencias que está teniendo el profesional se han ido actualizando y corresponden a lo que la realidad de ese momento exige. Si no, no le renuevan y el tipo no puede ejercer su profesión. En Chile no es así. Uno saca el título y después nadie le hace ningún control, ni vigila cómo está el conocimiento, ni en nada. Bueno, para que se den cuenta que hay un tema ahí que tiene que ver en que uno tiene que estar en aprendizaje continuo. Lo mismo con la autogestión. Cómo gestiono mi tiempo, cómo gestiono, cómo priorizo mis actividades, etcétera. Entonces, este camino que está aquí en esta lámina, que puede llevar aquí, te lleva hasta el cielo, digamos, o este señor que está mirando este árbol que puede ir creciendo, ese árbol podemos ser nosotros, cuánto vamos a crecer. Respondan a estas preguntas. ¿Cómo quiero ser? ¿Cómo quiero ser? ¿Dónde quiero estar? ¿Con quién quiero estar? ¿Qué deseo hacer? ¿Qué es lo que me llena? Esas son las cosas importantes. Hecho esta introducción, quiero que veamos la lámina siguiente, que ya es un poco más específica. Resulta que yo dividí acá la etapa en que ustedes están en su proyecto de vida. El estado actual, después viene una meta en el corto plazo que sería sacar su tesis de grado, y después viene un periodo post-universidad. En el estado actual, los objetivos son, por un lado, ir superando los ramos, las asignaturas, pero uno tiene que también, más que preguntarse el poder pasar los ramos, lo importante es saber cuánto estoy aprendiendo, cómo se estaba preparando mi mente para poder después hacer análisis, para poder detectar dificultades, para poder trabajar con otros, porque ustedes van a tener gente a cargo y van a tener que saber trabajar con otros, y para con esta herramienta uno poder generar buenos resultados. Tienen que empezar a perfilarse, como dice acá. El perfilarse lo estoy relacionando con una orientación hacia dónde me quiero ir. Quiero ser especialista en qué. Hoy en día, yo creo que lo comentamos el martes. No lo comenté con ustedes, fue en otro curso. Pero en general, los ingenieros ya no son generalistas como antes eran, o como maestros chasquillas, que les sabían de todo un poco. Hoy en día el mercado anda buscando especialistas en un tema, entonces van a ser especialistas en motores de combustión interna o especialistas en sistemas computacionales para manejar maquetas en 3 dimensiones para proyectos de ingeniería, o especialistas en procesos de refinación de cobre, y así sucesivamente. Entonces hay que empezar a perfilarse para dónde están mis intereses y qué debo hacer para
en el futuro pensar en una especialización ya más estructurada. El formarse, que está aquí puesto como un tercer elemento, es una formación integral, ¿cierto? No solamente formación técnica, es formación también humanista. Hoy en día en las principales escuelas de negocio del mundo ya no solamente se enseña la parte técnica, también se enseña filosofía y elementos de pensamiento crítico que se llama. Son formas de pensar para abordar problemas a veces complejos. Y también formación en lo que se llama la inteligencia emocional, ¿ya? Lo que hablaba David Goleman hace ya 10 o 15 años atrás. ¿Cómo te manejas tú con las personas? Tu, tu forma de liderazgo, tu forma de comunicarte, la forma de tratar al resto de la gente, cómo los motivas, cómo comprometes a la gente que va a tener a tu cargo hacia un objetivo, cómo te comunicas. Fíjense, le voy a hacer un comentario. En un proyecto que estuve en la empresa Hatch. Hatch es una empresa canadiense de ingeniería y construcción, ¿eh? Muy grande. Estábamos haciendo un proyecto para Codelco. Codelco Chile, que ustedes saben, es una empresa la más importante de este país. Era un proyecto que tenía que ver con un nuevo modelo de negocio y un rediseño tecnológico para las fundiciones de Codelco, donde se funde el metal. Y este proyecto estaba orientado a la división El Teniente, que está en Rancagua, que es una de las divisiones de Codelco. Estábamos haciendo la ingeniería básica. Era un proyecto en que había un equipo de alrededor de 200 personas, entre ingenieros, proyectistas, especialistas en costos, especialistas hidráulicos, especialistas eléctricos, etcétera, etcétera. Y normalmente cuando uno hace estos proyectos va generando planos de distinto tipo y documentos técnicos. Y documentos técnicos se entienden las memorias de cálculo, los criterios de diseño, las especificaciones técnicas, etc. Bueno, esos documentos que que va emitiendo, en este caso, el contratista, que sería el Hatch, y el cliente es Codelco, lo recibe un profesional de Codelco, o varios profesionales, lo revisan, y si el documento o el plano está bien hecho, no va a tener comentario, por lo tanto es aprobado en forma inmediata. Por el contrario, si le encuentran algún problema, errores en las cotas de los planos, o falta de información, o hay incoherencia, o lo que fuera, lo van a devolver y el contratista tiene que nuevamente rehacerlo y mandarlo, y eso puede dar varias vueltas dependiendo de la calidad con que se entregue la información. Bueno, uno de los problemas que tenía ese proyecto es que la gente, ingenieros todos, titulados de buenas universidades, no sabían redactar bien los informes que emitían al cliente. Y el cliente los devolvía llenos de rayas, comentarios, y empezó eso a generar un atraso en el proyecto, porque los documentos no salían en el tiempo adecuado. Cuento corto, a los 2 o 3 meses de ocurrido estos síntomas del problema, el jefe del proyecto toma la determinación de contratar a una persona para que le haga un curso especial a la gente de cómo redactar bien. Bueno, eso mejoró algo la cosa, pero el problema siguió. Finalmente se tuvo que contratar a un ingeniero especialista senior, que no estaba considerado en el presupuesto inicial, que además salió bastante caro, y que tuvo como objetivo que él revisaba toda la documentación emitida internamente antes que se le mandara al cliente. De tal manera que él era el filtro y que él corregía todos los errores de tal manera que al cliente le llegara un
informe o bien redactado, sin problemas de coherencia, con buena ortografía, etcétera. Entonces, fíjense que una cuestión tan clave, o a lo mejor que ustedes le dan poca importancia, como la redacción, para un proyecto de ingeniería puede ser clave. Cuando entonces estoy hablando de formarse, me estoy refiriendo a una formación integral, no solamente técnica, es humanista, es de competencias blandas, es de relaciones humanas, eso para mí es formarse. Luego el tema del idioma, se los comenté el otro día, pero se los sigo diciendo. Yo he tenido la suerte de estar en buenas empresas y una de las cosas que me ayudó es que aprendí idioma desde chico. Y no estaba en un colegio inglés, ni mucho menos. Pero fui al Instituto Chileno Británico allá en Santiago y ahí comencé a estudiar como a los 12 años. Ustedes tienen muchas más posibilidades. Hoy en día hay páginas, está lleno de páginas internet en que los cursos son gratuitos y en que hay video, hay test, hay lecturas. O sea, no es necesario ir a un instituto. Hoy en día todo está en internet. La única barrera es tener interés en aprender. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Cuál es el nivel que se está pidiendo para trabajar en una empresa extranjera de habla inglesa? Mira, va a depender del nivel de uso del idioma. Si tu jefe es un extranjero y que habla solamente Sí. inglés, tiene que ser full. Ahora, normalmente cuando hay una empresa extranjera, probablemente el gerente general solamente es extranjero, los otros gerentes de área son chilenos. Y tú en ese caso, si tú estás en un cargo como ingeniero de proyecto o algo así, a lo mejor te va a relacionar con tu jefe que es chileno, por lo tanto no hay, pero sí te va a llegar información probablemente en inglés, eh, que son los documentos con que trabaja la empresa eh, en el país de origen, digamos, en la casa matriz. Entonces al menos vas a tener que ahí Ya. saber leer bien inglés. Entonces, yo te diría que va a depender de la situación, eh, pero al menos tiene que ser un nivel intermedio hacia arriba, ¿ya? Ya. Eh, Tanto en lectura como en la parte hablada, digamos. ¿Mm? Sí. Eh, Ahora, entre mejor saben el inglés, van a superar cualquier situación, porque además si se quieren ir a sacar un posgrado al extranjero, ahí sí que le van a pedir ya pruebas certificadas en inglés. Creo que en Eh, algunas partes piden el TOEFL al 100%. Sí, exactamente. Va a depender de qué universidad, pero claro, ahí las exigencias son mayores. Eh, pero el idioma es una ventaja competitiva. ¿Ya? A mí me ha tocado estar yo seleccionando gente en alguna empresa y uno coloca en el aviso que sale en la plataforma o en el diario o donde fuere, coloca indispensable conocimiento de inglés. Y toda la gente dice que sabe inglés, pero tú cuando lo entrevistas, en un momento dado, estás en la mitad de la conversación, todo ha sido en español, y le dices, bueno, ahora empecemos a hablar en inglés. Y lo empezás a llevar a esa conversación y te das cuenta que toda esa gente que decía saber inglés, en realidad el 20% sabe. El resto cree saber, ¿ya? Pero no lo ha practicado. Ustedes saben que uno tiene que desarrollar un poco la oreja también para esto. Y entonces,
el idioma hay que estar continuamente practicándolo, si no también uno va perdiendo el idioma. Hay que, ojalá, las películas, escucharlas en inglés, estar suscrito a alguna revista, al New York Times o al Science Engineering. Hay varias revistas que son gratis y uno, así como lee la tercera, no sé, alguna revista nacional o algún diario nacional, leer alguna revista extranjera una vez a la semana, porque tiene que estar practicando. Es la única manera de que esta cuestión no se olvide. Bueno, y lo otro importante es que hay que iniciar una red. Miren, yo una vez recibí un documento de una consultora experta en selección de personal y todo ese cuento, y ellos habían hecho unos estudios en Estados Unidos de que era muy importante la red que tú armabas desde joven, red de amigos, compañeros de curso del colegio, después compañeros de trabajo, amistades del barrio, tus mismos familiares. ¿Por qué? Porque a través de esa red tú después vas generando contacto, a lo mejor, no siempre, pero se da que en muchas ocasiones sí, se aparecen los contactos que te van a poder llegar a una cierta empresa, a, ya sea para presentarte como candidato, ya sea para ofrecerle una consultoría o para lo que fuera. Entonces, tener esa red es importante y hay que fabricarla, hay que construirla. Por eso que uno no puede ser tampoco un autista y encerrado en su propio mundo. Tienes que ser sociable y tener esta posibilidad de armar redes. Bueno, después viene la tesis de grado, en que ustedes saben, la tesis de grado, la UFRO tiene tres alternativas. Una es que uno da unas pruebas de conocimiento en base a un pool de ramos en que al azar les tocan ciertos ramos específicos. Lo otro es desarrollar un trabajo de investigación que no es hecho en una empresa, sino que es un trabajo de investigación que se podría aplicar en cualquier lado, pero es como un desarrollo teórico. Y hay una tercera modalidad que es la práctica controlada, que es de desarrollar un trabajo que va a servirle a una empresa, por lo tanto lo ejecuta en una empresa determinada, y está acotado por el tiempo que es 4 meses, que dura aproximadamente la práctica controlada. Ventajas de esto, ¿cuáles de eso tomar? Va a depender de cada persona. Los que quieren ver la posibilidad a lo mejor de hacerlo en una empresa y hacer una cosa buena para que los contraten ahí, claro, ahí hay una oportunidad a través de la práctica controlada. Pero a veces uno no encuentra las empresas que uno anda buscando o las que uno en teoría le gustaría trabajar. Entonces, uno podría ser una limitación. La investigación puede ser potente si uno quiere estudiar al extranjero, desarrollar algo nuevo, algo que está en el pic del estado del arte o en una cuestión que sea realmente innovadora, te puede ser el primer paso para conducirte después a un estudio de posgrado. Yo cuando estudié en la Chile, lamentablemente no había ninguna de estas opciones. Y solamente uno tenía que hacer un trabajo de investigación. A mí me tomó un año hacer esa tesis. Hay gente que le tomó más. Yo tuve que fabricar unos aparatos que eran para medición de vibraciones mecánicas y que se aplicaban en distintos equipos mineros y de otro tipo. Pero tuve que fabricar un prototipo de esta cuestión, de un aparatito electromecánico,
y me tocó, tuve que hacer los planos, hacer el diseño de la cuestión. Después había una maestranza que tenía la universidad, me tuvieron que fabricar ahí, supervisado por mí, y después tuve que hacer pruebas, hacer mediciones de este aparatito para comprobar de su funcionamiento. Por eso que me tomó un año la cuestión. Ahora, no sé si me influyó tanto en el desarrollo posterior, pero creo que fue útil desde el punto de vista de hacer un proyecto más completo, entre teórico y práctico. Y luego está la fase post-universidad. Entonces, muchos quieren especializarse, un posgrado. Yo les recomiendo, para los que tienen eso en mente, que primero trabajen, se vayan a trabajar en una empresa, ojalá una empresa mediana a grande, porque las chicas van a ir a puro resolver problemas, no van a aprender mucho. En cambio, las grandes están más maduras, por lo tanto pueden obtener más información y más conocimiento. Y es bueno que conozcan los procesos, conozcan las tecnologías, conozcan la manera como se trabaja en una empresa, porque uno está en una especie de bola de cristal en la universidad. No hay mucha relación con la empresa, salvo las prácticas. Pero las prácticas son muy acotadas y de muy limitado tiempo. Entonces, mi recomendación es que estén unos 2 o 3 años trabajando y en el intertanto preparándose para postular a una beca o ver cómo van a llegar a hacer esa especialización, ya sea en Chile o en el extranjero. El segundo tema importante es la inserción en el mercado laboral. Salí, me titulé y ahora tengo que buscar pega. Bueno, una posibilidad es que me haya metido en esta práctica controlada, me haya esforzado en hacer un buen trabajo y la gente de la empresa donde estoy haciendo la práctica controlada se fije en mí y me diga, oye, sigue con nosotros. Esa es una muy buena posibilidad. Si no tengo esa alternativa, tengo que rebuscármela para buscar trabajo. Bueno, no consideremos este tema, este tiempo de pandemia que es muy especial, pero en tiempos normales, cuando lleguemos a la normalidad, ustedes supongo seguramente van a salir cuando lleguemos a la normalidad, hay que, en el fondo, disputar los puestos con mucha otra gente que está saliendo de otras universidades. Entonces ahí pasa a ser importante la red que ustedes formaron, esta que les indico aquí. Ahí pasa a ser importante el que sepan inglés, todo aquello que los permita diferenciarse de sus competidores, porque todos andan buscando trabajo. Entonces, hay que prepararse también para que este elemento funcione como corresponde. Lo otro, después de hacer carrera dentro de una empresa, si ustedes entran, por ejemplo, en la papelera, en todas las fábricas de la compañía de papeles y cartones, como por ejemplo esta fábrica que tiene en Los Ángeles, ya no se me olvidó el nombre, pero también está la celulosa Arauco, que no es de la papelera, es del grupo Copec, empresas grandes de acá del sector. Normalmente esas empresas le permiten a una persona hacer carrera, mantenerse en el tiempo y ir ascendiendo. Esa es una posibilidad interesante. Lo otro, obviamente, ir fortaleciendo esas redes. En la medida que uno va trabajando, esto le da la oportunidad de conocer más gente, más ingenieros, más gente que tiene puestos mejores y por lo tanto tiene capacidad de decisión, gerente de otras empresas, etcétera. Uno tiene que ir conociendo a esa gente para fortalecer su red, porque con eso le va a ir dando también posibilidades de buscar alternativas laborales. Y aquí hay algunas preguntas que hay que hacerse.
¿En qué empresa me gustaría trabajar? ¿Qué tipo de empresa ando buscando? Chilena, extranjera, pequeña, mediana, grande, en región metropolitana, en la zona norte, en la zona sur. Alguien podría decir en la que me da la posibilidad, es cierto, pero uno tiene que también buscar cuál podría ser. Lo otro, ¿haciendo qué? Quiero trabajar en el área de operaciones, en producción, quiero trabajar en finanzas, quiero trabajar en la parte de la cadena logística, quiero hacer investigación aplicada, quiero trabajar ahora que está de moda, la inteligencia artificial. ¿En qué lugar geográfico? Bueno, ya lo vimos. ¿Y qué debo hacer para entrar a esta empresa que me atrae? Bueno, hay empresas que obviamente, se los comento al tiro, se fijan de qué universidad viene uno y qué promedio de notas tiene. Y ese ya es el primer filtro. Hay empresas que dicen el gerente, yo contrato aquí gente de tal o cual universidad. Esas son las que me dan confianza. Y tienen que tener tal o cual promedio. En otras, a lo mejor no te ponen esas condiciones, pero ponen las condiciones del idioma y así otras competencias que tienen que ellos medir. Competencias que atraen a la empresa. Hoy en día es sabido que la inteligencia emocional es clave. Todo este tema que muchas veces se desprecia un poco en la escuela de ingeniería, pero que tiene que ver con la formación más humana. El saber inglés, otro elemento crucial. Ser buen usuario de software tecnológico y de gestión, o sea, saber usar, por ejemplo, ustedes como ingenieros civiles industriales tienen que saber usar Visio o Visagi para hacer diagramas de flujo, al menos. Tienen que saber algún software, bueno, por ejemplo, para el caso de dirección de proyectos, el Microsoft Project, ser usuario del Microsoft Project. Y así hay software más específico, si se quieren meter ya en ingeniería más pura, no sé, para el cálculo de cañería hay un software particular, para el cálculo de estructura metálica y otros software especiales, etcétera. Pero estamos en un mundo digital, por lo tanto hay que tener competencia en ese ámbito. No se necesita ser experto en programar, sino que en ser como usuario. Y por último, creo que esto también yo se lo he escuchado a muchos gerentes, ¿eh? Como algo realmente importante, es ser líder en los cambios. Las empresas chilenas, con esto de la globalización, tienen que hacer cambios para poder ser competitivas. Y muchas veces el directorio o el gerente general tiene una idea de para dónde quiere ir la empresa, pero necesita en los ingenieros que están en las posiciones intermedias, que ellos transmitan ese cambio y motiven a sus trabajadores para que el cambio se haga. Y para que eso ocurra, no basta que el ingeniero sepa mucha tecnología, sino que tiene que ser un líder. Un líder, ¿cierto?, produce o arrastra a otros hacia un objetivo común. Los motiva, los compromete, los alinea. Entonces, hay que desarrollar esas características de liderazgo hoy en día, sobre todo en empresas que quieren ir hacia la excelencia, que quieren ir hacia mercados competitivos en el extranjero, etcétera, etcétera. Bueno, estas dos láminas es un barniz que creo que para ustedes les puede ser útil. Preguntas que tengan en relación a esto, porque ahora sí que ya me voy a meter en el curso. ¿Quién tiene consulta? ¿Por qué veo tan poca actividad en los alumnos? Me gusta más que pregunten más.
No sé si tienen prendido solamente el computador y están haciendo otra cosa. Ya, ya uno se pone a pensar cualquier No, cosa. profe, estamos acá. Ya, Estamos acá, estoy acá, estoy acá. ya. Sí, profe, estamos acá. Es que Eh, captamos la idea al tiro. no, sí, pero algo le debe generar, si ustedes tienen que construir su vida. Yo le estoy hablando de la construcción de su vida en este momento, entonces como que me parece extraño que no hablen nada. O sea, yo creo que igual es como un tema, un cuestionamiento así como personal que uno tiene, sobre todo para mí que no tengo un proyecto futuro, ¿Ah? como de ya apúrate un poquito y empieza a pensar qué quieres. Una cosa así es el cuestionamiento que yo tengo en mi mente. Ok, ya, por lo menos eso yo creo que te va a permitir a lo mejor focalizarte mejor, ¿cierto? Sí, profe, sí. ¿Tiene alguien más, tiene algún comentario? ¿Hay alguien de ustedes que quiere estudiar algún posgrado en el futuro? ¿Que piensa, le gustaría especializarse en algo en particular? Es que, profe, creo que es complicado decir yo me quiero especializar en tal cosa si al final uno todavía no conoce la área, no conoce lo más importante. ¿Tú en Si qué semestre estás? yo en el octavo, O sea, llevas 4 años de universidad. sí, Ya, a lo mejor, ¿has hecho alguna práctica profesional? sí, ¿Cuántas? Una. una. ¿Y en qué parte lo hiciste? No, lo hice en una maestranza que hay acá en Temuco. Ya. Bueno, tienes que investigar un poco, Nicolás, porque nadie te va, o sea, es cierto que uno cuando ya entra a trabajar es cuando se le empiezan a abrir los ojos y empieza a tener más conocimiento de los procesos y del tipo de trabajo, etcétera. Pero hoy en día con esto de lo que tenemos en internet, tú ahí puedes encontrar información absolutamente completa de las distintas áreas, en qué consisten. O sea, hay gente, mira, Es que, profe, déjame darte algunas cosas generales. Hay gente que le gusta trabajar en escritorio y hay otra gente que le gusta trabajar en terreno. Esa es la primera distinción grande. Los que trabajan en escritorio están orientados a cuestiones de investigación, trabajo seguramente en tecnología de información, en computación, e investigación teórica y aplicada. Los que trabajan en terreno es gente que o va a ir a una faena a trabajar, o va a trabajar en producción, o en mantenimiento de maquinaria. Entonces, esa es la primera gran distinción. Y después tú tienes que decir, bueno, chuta, eh, en qué tipo de industria me gustaría trabajar? Pues me gustaría trabajar en la industria minera, metalmecánica, alimentos, servicios. A esas cosas me refiero. Ahora, puede que a lo mejor tú tengas toda esa buena idea y tus buenas intenciones, pero la suerte no te acompaña o no tienes la posibilidad y vas a tener que trabajar en lo que venga. Bueno, si tienes que trabajar en lo que venga, tomas lo que venga, lo tomas como una posibilidad de inicio, pero una vez que estés ahí adentro, empieza, te afirmas para que no te echen, obviamente, para seguir con tu pega, y empieza a mirar hacia los lados y a buscar posibilidades para irte a lo mejor a otra parte que te pueda interesar, o a lo mejor te gusta tanto esa empresa que te desarrolla y te queda ahí por mucho tiempo. Eso va a ir variando. Bien, sigamos. Voy a volver a compartir pantalla. Ojalá, muchachos, que no lo tomen esto así al pasar nomás, ¿eh? Porque le estoy entregando un elemento que si lo toman bien,
puede ser tremendamente relevante para su vida futura. Ya, ahora vamos a comenzar con el curso con una pequeña aproximación y voy a hablar de los efectos de los cambios que hoy en día tenemos en el mundo y en particular en las empresas. Primero, estamos viviendo en una economía global. Todas las empresas, todos los países compiten hoy en día en los mercados internacionales. Y en el caso de Chile es un país cuya economía está muy abierta al mundo. Exportamos cobre, nuestro principal consumidor es China, pero también lo exportamos a varios otros países. Exportamos vino, exportamos pescado y marisco, producto de la celulosa. Y también, por supuesto, compramos cosas desde afuera. Pero el PIB, que es el Producto Interno Bruto de la nación, una parte importante del PIB nace de las exportaciones chilenas, que están orientadas a distintos países. Entonces, cuando hay un conflicto entre Estados Unidos y China, como los que hubieron hasta hace un poco tiempo atrás, y China se contrae, obviamente nosotros como país empezamos a tener problemas porque tenemos menos demanda de cobre, y eso nos afecta el erario nacional que se llama. Entonces, apertura de la economía es un elemento relevante. Estamos en un mercado globalizado y por lo tanto los productores chilenos podrían competir con cualquier competidor del mundo. Ahora, ¿dónde está la gracia? Que si yo soy un buen productor chileno y yo vendo zapatos para mujeres o vendo artículos de librería para los niños o vendo un cierto producto alimenticio y solamente lo estoy vendiendo en Chile, si el producto es muy bueno y si es de alta calidad y a un precio competitivo, yo podría mandarlo a 300 millones de personas en Estados Unidos, a no sé cuánto, no sé cuál es la cantidad actual, pero son miles los que viven en China, y así yo podría ampliar mi mercado por muchas veces la cantidad de consumidores que hay en Chile. Pero eso requiere de que como empresa tengo que haber madurado lo suficiente y tener productos de alta calidad, llegar a tiempo con los productos, tener las capacidades. Imagínense un pedido de los chinos, pueden ser miles de cosas al tiro, porque son muchos habitantes. Entonces, si no estoy preparado para esos miles, no puedo exportar a China. Si yo no tengo la norma ISO 9001 y quiero exportar a Europa, los europeos no me van a aceptar ni por muy bueno que sea mi producto. Porque a ellos les da la confianza de que la calidad es aceptada si es que hay una certificación internacional. Bueno, por otro lado tenemos en un mundo que el desarrollo tecnológico ha sido cada vez más creciente y más acelerado. Ustedes ven que hoy en día ya la robotización está cada día más avanzada, la tecnología informática igual, la automatización es tremenda. O sea, hay empresas que hoy en día, que antes ocupaban 100 trabajadores, hoy en día la pueden manejar con 5 trabajadores y todo está automatizado. Eso no en Chile, estoy hablando en otros países, pero para allá va a ir Chile en algún momento. Por otro lado, tenemos el cambio en los gustos y en la exigencia de los consumidores. Los consumidores hoy en día son más exigentes que antes, exigen calidad, exigen plazos, además tienen las redes sociales, cuando cada vez que hay algo que le afectó, lo colocan en las redes sociales y eso desprestigia a las empresas.
O sea, también hay exigencia, por ejemplo, por todo el tema de medio ambiente, y por todo lo que son también las exigencias que van a tener los países por el cambio climático. Entonces, ahí hay otro aspecto que considerar. Y un último elemento también es que las empresas son más agresivas. Las empresas hoy en día todas quieren comerse una parte del pastel, que es una parte del mercado. Y para eso van a usar herramientas de marketing. Hoy en día con marketing digital pueden llegar a cualquier lado. Pero también van a usar coimisión o corrupción. También van a usar espionaje industrial. O sea, hay buenas y malas artes, pero ese es el mundo actual. Y dentro de este mundo que tiene estas características que he mencionado, se va a dar entonces que hay mucho más competencia que antes, hay mayor oferta de producción, más variedad y de productos de distintos lados, mayores exigencias de calidad y también en medio ambiente, ciclos de productos más cortos. Hoy en día los productos se diseñan para que la gente le dure menos tiempo y por lo tanto los tenga que recomprar de nuevamente, ya sea por obsolescencia técnica o por condiciones de diseño. Y por último también va a haber más incertidumbre, porque puede llegar una empresa gringa a Chile a instalarse, compra una empresa chilena, al poco tiempo se da cuenta que la empresa chilena no era muy eficiente, le empieza a eliminar personal, o no compra empresa chilena, se instala en Chile, pero como tiene mejores tecnología y está más organizada, le empieza a quitar mercado a otros productores chilenos y esos productores empiezan a resentirse, a tener menos demanda y eso también le empieza a afectar a las dotaciones de personal, tienen que empezar a sacar gente para bajar costos, eso genera incertidumbre. Entonces, este es el mundo real en que vivimos y aquí en este óvalo están metidas todas las empresas chilenas. Lo importante y lo que habría que preguntarse es, ¿está preparada la empresa chilena para competir en este mercado globalizado? Bueno, los números dicen que hay solamente algunos rubros, y se los mencioné el otro día, hay alrededor de 80 empresas que sí les va bien porque exportan a distintas partes del mundo y sus empleados gozan de buenas remuneraciones y buenos beneficios, pero son muy pocas dentro del mercado chileno. Entonces, la pregunta que ¿Profe? habría que... Sí, dígame, ¿con quién hablo? Con Valentina. A ver, Se me Valentina. olvidó dar mi nombre. Una consulta. ¿Por qué usted cree que las empresas chilenas no pueden lograr llegar a eso, al éxito, por decirlo así? Entre comillas. Buena pregunta, pero es una pregunta no fácil de responder. Te voy a dar algunos elementos. Ya. Mira, yo creo que una de las cosas tiene que ver, y aquí yo tengo una crítica un poquito fuerte para los empresarios chilenos en general. Yo creo que la calidad del empresario chileno no es tan alta. Te lo voy a decir por qué. Si tú te das cuenta, nosotros seguimos exportando materias primas. No le damos valor agregado para producir otros productos a partir de las materias primas. Entonces, ¿qué significa esto? Que no hemos desarrollado ciencia ni tecnología lo suficiente. Bueno, de hecho, la inversión en Chile en ciencia y tecnología es como la cuarta parte o la quinta parte de lo que utilizan otros países que le va bien en el mundo, digamos. O sea, tenemos un descuido en ciencia y tecnología. No, aquí en Chile todas las empresas que hacen manufactura, en general,
salvo las grandes, como les decía, que están focalizadas en el sector minero, celulosa y otras pocas, el resto hace lo que puede, con limitaciones. Entonces, por otra parte, mira, aquí hay una empresa que se llama, hay una entidad gubernamental que se llama Corfo. La Corfo, que es Corporación de Fomento a la Producción, que es una entidad estatal que ayuda a las pymes a desarrollarse. Resulta que la Corfo, por ejemplo, Ya. le da a las pymes, le subsidia la ayuda a que se puedan certificar en la ISO 9001. Sin embargo, habiendo 1.000.000 de empresas pymes, hoy en día en Chile no hay más de 12.000 certificadas en la norma ISO. Saca la proporción, ¿cuánto es eso? ¿Ya? Es muy baja. Entonces, no es que no hayan elementos, aquí hay un tema de mentalidad también. La gente tiene, el empresario tiene que tener una mentalidad de ir más allá de lo que ha hecho siempre. Entonces, a lo mejor alguien partió con una empresa desde muy pequeñita, la hizo crecer, no tenía una visión mayor, sus hijos tendrán que tomar la dirección para proyectarla más allá. O sea, hay un tema primero de la capacidad del gerente. El gerente, el dueño o el directorio, es el que mueve una empresa. Esa es una primera cosa. Bueno, hay una segunda realidad, y esta es la que tiene que ver mucho con las pequeñas y microempresas, que son también muchas en Chile, es que esa entidades o esas pequeñas empresas tienen pocos recursos y normalmente están atrapadas en una especie de estar bicicleteando continuamente para poder sobrevivir. No para desarrollarse, para sobrevivir. Y ese es un problema ya más bien del Estado chileno, de la estructura productiva nacional, que no ha podido desarrollar esas áreas de producción más pequeñas, pero que es la que consume más gente, entre paréntesis, en la que da más empleo. Entonces tenemos, la pregunta que tú me hacías, tiene que ver por un lado con características personales de los empresarios, que no han avanzado mucho más allá, pero también tienen que ver con una responsabilidad del país. Mira, en este país no hay un proyecto país. Aquí se piensa un país casi si entra un lado a gobernar o entra el otro lado a gobernar. Hoy en día, con suerte, tienen los 4 años que dure el gobierno para hacer algo. Pero ese gobierno que hizo algo, llega el otro lado y le desmonta todo lo que hizo y comienza a hacer las cosas de forma distinta. No tenemos hoy en día, con toda la problemática que hay, no tenemos un proyecto país. En otros países hay diferencia, igual que en Chile. Hay gente que es más de derecha o más de izquierda o de centro, pero logran, a pesar de todas esas diferencias, desarrollar una estructura de desarrollo del país. Aquí todavía tenemos problemas de ese tipo. Entonces también hay un problema político entre medio, un problema de visión. ¿Ya? Entonces, mete todas estas cuestiones en la costelera y te encuentras entonces con que lamentablemente el país no tiene los elementos para salir adelante. Y lamentablemente en todas estas discusiones que hay ahora que ya empezaron a aparecer los candidatos presidenciales, nadie habla de esta cuestión. Obviamente se habla de lo que más le duele a los chilenos, que es la salud, las pensiones, la educación, que también son factores fundamentales. O sea, ¿para qué vamos a estar con cosas? Entonces, no sé si te respondí.
Porque la pregunta es muy compleja, tiene muchas variables. O Pero sea, yo creo que opino lo mismo que ustedes, como que un problema ya que va de raíz. Como, o sea, así lo interpreté yo lo que usted me dice, como que es un problema que va más allá de una metodología, es como un problema como de cultura, por decirlo así. sí, pues es un tema cultural y que nace desde yo diría que incluso desde la educación del colegio de básico para arriba. Porque si tú te das cuenta, eh, estos países, por ejemplo, en los países desarrollados, eh, el tema, por ejemplo, una cuestión tan simple como llegar a la hora para que comience una reunión, haces una estadística de cuántas reuniones en Chile comienzan a la hora versus cuántas comienzan en el extranjero a la hora. Y te puedo asegurar que la diferencia es bastante abismante. Porque en Chile no tenemos responsabilidad, da lo mismo llegar 5 minutos atrasados, 10 minutos. Ya es un tema cultural, ¿te fijas? Si tú dejas en Chile un vehículo con la ventana que se te quedaron un poquito abierta, es lo más probable que te van a entrar a robar. En otros países tú puedes dejar el auto con las ventanas totalmente abiertas y las llaves puestas y nadie la toma. Entonces, son cosas que tienen que ver con la cultura. Y lamentablemente eso toma muchos años. No es un tema que se resuelve en forma inmediata. Pero para allá tiene que ir esta situación. Ahora, ustedes como ingenieros tienen y que tienen una mirada distinta a lo mejor la de un ciudadano común, tienen que ayudar a que esto se construya con la gente que van a tener a su cargo, con los trabajadores que van a tener a su cargo. Y que no es fácil porque ustedes saben que una persona que ya eh, tiene su año, la resistencia al cambio es mayor. Si no se formó bien desde pequeño, desde joven, va a costar más esa formación, ese cambio. Pero ustedes van a tener que luchar con esa variable. Y ahí tienen que ser muy astutos y usar muy bien estas competencias humanas para convencer a la gente, para motivarla. ¿Te queda claro o hay dudas? Sí, profe, sí entendí. No, entendí lo que me dijo. Perfecto. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué desafíos genera lo anterior? De lo mismo que estábamos hablando recién, al trabajador operativo, al ingeniero y a los gerentes chilenos. Y obviamente aquí hay distintas responsabilidades. El gerente es el líder máximo. Por lo tanto, es el que tiene que hacer los cambios de dirección y las guías más importantes. El ingeniero es una especie de eslabón entre la autoridad máxima y la gente operativa, pero también tiene un rol fundamental, porque es el que va a llevar a cabo, en términos prácticos, los cambios. Y el trabajador operativo es una persona a la cual hay que formar. Todas las personas tienen talentos, pero hay que desarrollarlos. A lo mejor un trabajador operativo es una persona que se metió como obrero o como una persona operativa de una planta porque no tuvo la posibilidad de estudiar, tuvo que comenzar a trabajar muy joven. Pero es una persona que tiene inteligencia, que tiene capacidades, pero hay que explorarlas, sacarlas y desarrollarlas. Y ahí también hay que el jefe, ustedes que van a ser jefatura en el futuro, tienen que apoyar a que ese desarrollo se produzca. Porque la única manera en que van a lograr que lo que vimos anteriormente, esta complejidad que tienen las empresas chilenas, las puedan superar. Ya, salgo de esto porque era una introducción, consulta o pregunta. ¿Está todo claro?
Bien, Profe, tengo una pregunta. ¿quién? Ah, Más o menos, con todo esto de la automatización y inteligencia artificial, ¿cómo qué rubros de la ingeniería irían como en declive? Porque eso no me cuesta como verlo, o sea, ámbitos laborales de la ingeniería que ya en el futuro quizás ¿cuál es tu no nombre, se usen perdón? mucho. ¿Cuál es tu nombre? Horacio, Horacio. Ya. Mira, pueden haber varios rubros que van a estar afectados. De hecho, en la minería, los camiones que van a sacar, a extraer, una vez que colocan el explosivo en el lugar donde se va a extraer el mineral, eh, y hay palas que están cargando el material estéril que se llama dentro de los camiones para después ir a llevarlo a las plantas de procesamiento. Toda esa operación de carguillo con palas y de traslado de los camiones desde los puntos de donde se está explotando el mineral hasta donde después se procesa, todo eso hoy en día está automatizándose. Hay unas centrales que pueden estar a varios miles de kilómetros incluso, ni siquiera están en la mina, donde hay gente que está operando los camiones en forma automática, con centrales. Por lo tanto, eso te da ya una orientación hay maestranzas hoy en día en que todo, y hay maestranzas en Chile, digo, por supuesto que en el extranjero, en que todos los procesos de soldadura lo hace un robot, o todos los procesos de eh, procesos mecánicos, por ejemplo, hacer perforaciones, eh, todo lo que lo hacen, lo hacían antiguamente máquinas de herramientas con un operador, el doblez de un metal, etcétera, todo lo hace un robot. En la construcción, hoy en día, con el uso de drones y con el uso de sensores para los drones, se puede manejar muchos temas relacionados con la calidad de la estructura o de la obra de construcción. Entonces, si tú te das cuenta, en muchos rubros va a ir esto, bueno, la automatización como concepto general es aplicable a cualquier proceso, ¿ya? Y en actividades que son muy repetitivas o que son más rutinarias, por decir así, eso se genera con mayor razón. Y además porque la máquina, lamentablemente, para el ser humano, tiene menos errores que el ser humano. ¿Te queda más claro, no? Sí, profesor, gracias. Bien, entonces, veamos, partamos que con esto. La caseta de mi perro, cuando yo construyo la caseta de mi perro, ¿ustedes lo consideran un proyecto o no? ¿Qué opinan? Yo creo que sí, profe, ¿Por? porque, o sea, ya conlleva como primero ver, No te escucho. creo que se me silenció el micrófono, Sí, ahora se escuchó. ya, profe, o sea, porque, o sea, tenemos que ver cómo la vamos a construir, no sé, si ya somos como más pro, idear como un plano, las medidas, tendríamos que comprar como los materiales o juntarlos, en- como ir viendo las diferentes etapas que va a conllevar construir como ya la casita del perrito. ¿Ya? ¿Hay alguien que tenga alguna otra opinión?
acuérdense que, por ejemplo, un proyecto podría ser construir un puente que una, dos, el puente Chacao que está uniendo la isla Chiloé con Puerto Montt. Un proyecto puede ser elaborar una nueva planta de asbesto cemento que se va a instalar acá en la región. O un proyecto puede ser la instalación de un sistema SAP en una empresa para llevar todos los procesos, manejar informáticamente todos los procesos, digamos, de la compañía. Bueno, es discutible, ¿eh? Este es un caso discutible. Pero yo quiero decir que en este caso solo hace falta una persona para ser el dueño de la casa, del perro, perdón, el que va a construir esto, o se le va a encargar a algún carpintero. No va a haber más intervención que eso. No requiere un análisis exhaustivo previo, en el sentido de que tengo que manejar un sistema de presupuesto, en que el presupuesto tiene a su vez mano de obra directa e indirecta, tiene una gran variedad de materiales, tengo contratistas. Visto desde ese punto de vista, no maneja. En términos de documentación, podría ser un plano, y a lo mejor un plano, esquemático incluso, o podría construirlo en mi venta sin necesidad de un plano, porque es una cosa muy simple. En cambio, un edificio, y aquí está mostrado el edificio con estructura metálica, sí requiere un montón de... Primero, son necesarios varios equipos de trabajo. Aquí tenemos un señor que está manejando una grúa. Aquí, bueno, antes de instalar esta estructura, tuvieron que hacer todo un manejo del terreno. El terreno, ¿cierto? Muchas veces, si uno topográficamente lo mide, tiene diferencias de nivel, por lo tanto tiene que quedar plano. Después se tiene que compactar el terreno, tiene que haber una densidad del terreno que uno lo mide en un laboratorio, porque va a ir arriba una estructura muy pesada. Después van a haber cuadrillas que van a... primero probablemente va a haber un contratista que va a proveer estos perfiles o tubos, y que van a llegar fabricados de una maestranza externa, y después alguien los tiene que empezar a unir acá y hacer el montaje. Entonces, vamos a tener distintos equipos de trabajo que están simultáneamente actuando para poder ir levantando y dándole término a este edificio. Es necesaria una especificación de requisitos, lo que decían delante, cuál es el nivel de compactación que tiene que tener el terreno acá abajo. Cómo tiene que ser la composición del terreno, por eso que se hacen estudios de terreno, estudios de resistencia del terreno. Estos tubos, estos perfiles, ¿de qué dimensiones son? ¿De qué tipo de acero? ¿Cuáles son las dimensiones del edificio? ¿En qué lugar están los accesos? En fin, hay especificación de requisitos, análisis de distintos materiales o de distintos elementos que van a conformarlo. Hay una planificación del trabajo. ¿Con qué proceso comienzo inicialmente? ¿Con cuál sigo? Si hay procesos que son secuenciales o algunos que tienen que ir en paralelo. Entonces, eso ya podríamos definirlo como un proyecto. La caseta del perro sería como un esbozo de proyecto. Pero no es un proyecto propiamente tal en el sentido como lo vemos para este tipo de análisis que estamos viendo ahora.
Entonces, aquí hay una definición más formal de qué es lo que es un proyecto. Es la suma de esfuerzos que en forma temporal, sea en un periodo de tiempo, se utilizan para lograr un objetivo en particular. Y el proyecto comienza con un inicio en que yo tengo una cierta situación actual de partida, con ciertos requerimientos y objetivos. Bueno, esto es lo que define, por ejemplo, una empresa cuando llama a licitación, ¿cierto? La celulosa Arauco puede querer ampliar la planta que tiene aquí cerca de Valdivia. O Miminco puede querer ampliar su planta que está ahí en Los Ángeles. O la minera Coyahuasi puede querer ampliar su proceso allá en la planta que tiene en Iquique, hacia el interior, hacia la cordillera. Ellos tienen una situación actual, tienen una capacidad de producción de tantas toneladas, ya sea de celulosa, de cobre, lo que fuere, y ahora necesitan ampliarlo en un 50%. Y tienen requerimiento de que necesitan que haya cierto tipo de equipamiento, cierto tipo de tecnología para la ampliación, ciertos criterios para el diseño de ingeniería de estas plantas nuevas, y además tienen ciertos objetivos. Esa ampliación la tengo que cumplir en un año plazo. Y voy a tener un presupuesto de tantos millones de dólares. Y quiero que la calidad de este proyecto sea de primer nivel, y por lo tanto quiero una certificación in situ de los distintos protocolos que se van a usar para lograr la calidad. Bueno, eso es el inicio. Y eso es lo que normalmente, cuando una empresa grande llama a licitación para un proyecto, lo escribe en las bases de la licitación, que tienen que leer todos los que quieren ofertar. Luego viene el proyecto propiamente tal, en que ahí se va a ejecutar el proyecto, en que el que ganó la licitación tiene que probablemente contratar gente adicional que lo ayude, y tiene que lograr que el proyecto se cumpla en términos de plazos, en términos de calidad del producto o del servicio que se está entregando, en términos del alcance y en términos de los costos. Y, por supuesto, el proyecto va a generar acá un resultado final en un periodo de tiempo. Bueno, esto es lo que yo les dije, que internacionalmente está medido que solamente 1/3 de los proyectos que se desarrollan en el mundo tienen un resultado exitoso. Métanse en una página, los que les gusta más, investigar en internet y manejan algo en inglés, métanse en una página de la IPA, I latina, PA, IPA, Independent Project Analysis, una empresa gringa que muestra ¿IPA, profe? IPA con P, IPA, I de Ítalo, P de Pedro, A de Antonio, ¿ya? Me parece que es www.ipa.com, si mal no recuerdo. Bueno, en esa empresa, esa institución norteamericana hace benchmarking. Benchmarking es comparar lo que pasa con proyectos similares en distintas partes del mundo. Y tiene indicadores, tiene análisis, resultados, etc. Métanse, porque ahí van a ver los resultados que se obtienen, tienen estadísticas. Pero yo le voy a colocar hoy día, probablemente en la tarde, una información adicional, un video y un paper
que tiene que ver con los problemas de éxito y fracaso en los proyectos, y una video sobre una concepción general de lo que es la administración de un proyecto. Sigamos. Cuestan 10 minutos más y ahí terminamos. Entonces, ¿qué es lo que es un proyecto? Es una actividad que tiene un principio y un fin. Ojalá, idealmente, que se cumpla lo que planificamos, ¿cierto? Porque si no se cumple, ya tenemos problemas. Tenemos que explicarle a los stakeholders, que son los interesados del proyecto, y el dueño, que son algunos inversionistas. Bueno, y cuando las cosas no andan bien, explicarle eso a alguien de que, chuta, ahora en vez de un año me voy a demorar un año y medio, y en vez de 100 millones de dólares voy a tener que gastar 150. Chuta, ahí se empiezan a poner pálidas ya las caras de la gente, ¿no? Sobre todo de los gerentes, que son los que tienen que jugársela. Segundo, el proyecto persigue objetivos específicos. Queremos una instalación que nos dé una producción de tantas toneladas hora y con una eficiencia o un rendimiento de la producción de tal porcentaje. Queremos que este servicio nuevo de delivery que vamos a desarrollar, ustedes saben que Amazon hoy en día tiene delivery, pero hasta con drones. Entonces le llega a la persona, hace un pedido y no usan motos como en Chile, sino que usan drones. Y llega mucho más rápido, obviamente. Bueno, esa empresa obviamente es una empresa de clase mundial, y las velocidades con que andan y la precisión con que andan en lejos superior a la que puede haber en Chile. Pero hay un objetivo. Ellos definieron ese objetivo como parte de su negocio. En este caso, un proyecto cualquiera, que puede ser la instalación incluso de un nuevo negocio, también tiene que tener un objetivo. Tiene que haber un avance y calidad medible. ¿Cómo voy avanzando en el proyecto? ¿Cómo lo voy midiendo? Y por eso que ahí, más tarde, nosotros vamos a hablar de la gestión del cronograma y lo que tiene que ver con la planificación y control del proyecto. Y tiene que haber una calidad, que también es medible. Y por eso que en los proyectos se pide establecer un plan de calidad, en que va a haber un aseguramiento de la calidad, un control de calidad, y van a haber métricas que van a permitir medir cómo está la calidad del proyecto. Van a haber actividades interrelacionadas. Es decir, por ejemplo, yo no puedo instalar un equipo X si no tengo las fundaciones listas, las fundaciones de hormigón. Y las fundaciones de hormigón no las puedo tener listas si no tengo primero el terreno preparado. Y en las fundaciones además llegan armaduras metálicas. Tengo que tener la armadura. Entonces, empiezan a haber un montón de actividades que se interrelacionan. Hay recursos limitados, o sea, este proyecto se pensó anteriormente, se hizo la evaluación del proyecto, la factibilidad técnica económica, se determinó una tasa interna de retorno y un VAN, valor actual neto, y por lo tanto hay recursos limitados para poder alcanzar, que ya están predefinidos en esa etapa previa, en que se dio el vamos al proyecto. Hay costo y tiempo definidos. El presupuesto está definido y que se va a ir gastando en el tiempo de una determinada forma, y hay un periodo de inicio y un periodo de término, con avance intermedio, pero hay un plazo definido. Ejemplos de proyectos: el desarrollo de un nuevo producto o servicio, construir una casa, un puente o una máquina, desarrollar un software específico para resolver una determinada solución nueva,
elaborar un plan de marketing, escribir un libro, desarrollar un plan de negocio. Todos esos son ejemplos de proyectos. Profe, ¿Sí? tengo una consulta. ¿Tu nombre? Nicolás, ¿Ya? usted nos dice que por estadística solamente un tercio le va bien en sus proyectos Ujú. y eso se deberá a que quizás las metas son muy descabelladas o la gente simplemente no sabe llevar bien el proyecto a cabo. Hay un conjunto de cosas nuevamente que se producen. Mira, de repente existe algo de lo de las metas descabelladas, por eso que se habló por un buen tiempo de proyectos fast track, le llamaban, de rápido desarrollo. O sea, el inversionista estaba muy apurado en que saliera el producto al mercado o que la capacidad de la planta mejorara, porque a lo mejor tenía buenos precios en ese momento en el mundo, y pide que se haga, en vez lo normal que se haga en un año y medio, lo pide que lo haga en un año. Y los contratistas analizan y corren el riesgo y se tiran con un año, pero lamentablemente el análisis no era tan favorable porque al final terminaban haciéndolo de mucho más tiempo. Ese es un caso, o sea, tratar de acortar el proyecto y no tener la capacidad de los contratistas para cumplir con esa petición. Lo más normal es que el proyecto sí se calcula bien, pero hay problemas en que el director de orquesta no funcionó bien. Véanlo esto mismo con los equipos de fútbol. A veces están los jugadores, son todos buenos, no es malo el equipo, pero el director no funciona. No tiene una buena estrategia, no logra buenos resultados y tiene que salir del equipo. Aquí pasa lo mismo. Si el director de orquesta o el director del proyecto no es un buen líder, no maneja bien los elementos clave del proyecto, en el artículo que les voy a mandar se habla de eso. Todo proyecto tiene riesgo, imagínense un proyecto grande, la cantidad de riesgo es muy alta. Por eso que se exige en proyectos ya más interesantes que el equipo tiene que hacer una matriz de riesgo al comienzo y tiene que definir cuáles son los planes de mitigación. Entonces, todos estos elementos que te estoy contando, que son elementos humanos, elementos técnicos, a lo mejor los proveedores no te funcionan bien. Anda todo impecable, pero el proveedor que te tiene que traer el cemento, el hormigón, los fierros o la soldadura, no funcionan como corresponde. O peor, si tenemos que encargarlo al extranjero, el equipo, la instalación, a lo mejor tampoco funciona. Conozco un caso patético que ocurrió en un proyecto de la tercera región, en que se requerían 1.200 toneladas de acero para fabricar galpones metálicos, y al gerente de compra o de abastecimiento de una empresa, que no lo voy a mencionar, pero se le ocurrió decir: compremos la mitad en Chile de las 600 toneladas y la otra encarguémosla a China. Y a un proveedor en China que no conocían, y no tuvieron el cuidado de mandar un ingeniero a que fuera a la fábrica china y allá probara las estructuras metálicas antes de mandarlas para acá. Bueno, el cuento corto es que al final de las 600 toneladas que se recibieron desde China, la mitad venía con serios problemas. No calzaban por ejemplo, no sé si ustedes saben que de repente una estructura metálica, uno es como una especie de rompecabezas en que va uniendo piezas y va uniéndolas con un perno o se tienen que soldar, pero las piezas tienen que calzar perfectamente, si no, no se puede armar esta cuestión.
Bueno, esa es una de las cosas que ocurría. O en algunas piezas que tenían que ver perforaciones, la perforación no estaba en el lugar adecuado. Y así. Bueno, entonces, son muchos los factores y por eso que se producen estos problemas. ¿Te queda más claro? Sí, profe. Ok. Voy a terminar con la última que queda. ¿Qué es lo que no son proyectos? Procesar, fabricar o producir algo, procesar órdenes de compra, transportar materiales o productos, controlar un proceso o cualquier cosa que sea repetitiva. Estos son ya aspectos, procesos operativos, pero no son proyectos. ¿Ya? A ver, déjenme ver qué es lo que venía. Ya, esta va a ser la última. Las características de un proyecto se pueden como resumir en este triángulo. Hay un efecto temporal, el proyecto se realiza en un periodo de tiempo. El proyecto va a generar un producto, un servicio, un resultado único, o varios productos o servicios o resultados únicos. Y va a haber una elaboración progresiva. Ya, eso es un resumen de lo que sería un proyecto. Acá, obviamente, uno podría cruzar el triangulito, podría cruzarlo o colocarle un triangulito superpuesto en que hablara de la calidad. Los procesos de calidad es un proceso transversal que atañe al uso del tiempo, al uso de los recursos para la elaboración progresiva y al producto final. O sea, si una empresa no tiene un sistema de calidad maduro, como muchas empresas en Chile no tienen, este triangulito es muy endeble. Y alguno de estos problemas va a ocurrir con respecto a la pregunta que me hacían delante. Se va a alargar los tiempos, van a haber más recursos que usar y aumentar los costos y así sucesivamente. Entonces, es importante una musculatura muy fuerte en calidad. Es la que le va a dar el sustento de que el proyecto sea exitoso. Sumado a tener personas con una cierta visión, con unas ciertas competencias. Bien, estimados, vamos a dejar hoy día hasta acá. No sé si alguien tiene alguna consulta, pregunta. Sebastián Vergara, ¿está ahí? Sí, profe, tengo un poco malo el micrófono, no sé si me escucho bien. No, sí te escucho. Ah, ya. ¿Qué le ha parecido lo que hemos visto hasta el momento? Bien, profe, pero ¿sabe qué? Me quedó un poquito, o sea, como que me chocaba un poco la idea cuando usted mostró la casa del perrito, ¿ya? ¿Sí? Que eso yo también lo puedo considerar como un proyecto personal. No, de Y, acuerdo, sí, pero en estricto y rigor, después, es por que ejemplo, ¿Mm? mostró el ejemplo igual de que escribir un libro, que eso era un proyecto. Y escribir un libro igual lo puedo hacer personalmente. Sí, no, O de sea, acuerdo, igual me... pero escribir, Por oye, eso me queda un- pero escribir un libro no es tan fácil, Sebastián. No, sí, igual. O sea, de Pero, hecho, yo tengo la particularidad de que hice ese esfuerzo y me costó un año escribir un libro y trabajando bastante duro. Entonces, comparativamente son cosas distintas. Entonces, lo que te quiero decir es que lo otro sí podría considerarse un proyecto, pero un proyecto muy pequeño, muy menor, ¿ya? ah, Cuando hablemos acá de dirección de proyectos, nos estamos refiriendo a proyectos con más recursos, con más utilización de personas, etcétera. ¿Ya? Esa es la ya. única variedad nomás. Ya, ¿y qué es lo que me puede decir Daniela Montesino? ¿Está por ahí? Sí, profe, aquí estoy.
¿Qué te ha llamado la atención de todo lo que hemos conversado? ¿Qué te ha parecido lo que hemos... Me llamó la atención que usted dijo que un tercio de los proyectos como que no funcionan. Y al igual que mi compañero que habló hace un rato atrás, me pregunto cómo, o sea, qué tiene que hacer uno para que realmente funcionen los proyectos que uno quiere hacer, porque la mayoría no se llevan bien a cabo. Mira, hay varias formas, te voy a adelantar. El PMI, que es una organización que se llama Project Management International, tiene un capítulo chileno o una subsidiaria, llamémosla en términos más coloquiales, que hay en Chile, una oficina que es de representante del PMI. Y ellos dan unos cursos que certifican a un gerente de proyecto de acuerdo a las normas o a los criterios del PMI. Esa es una forma de lograr que los gerentes hagan las cosas bien, someterlos a certificación. Pero la mala noticia es que no más allá del 10% de los gerentes de proyectos chilenos están certificados en el PMI. Es el primer problema. Lo otro es que para poder hacer bien un proyecto tú tienes que tener un sistema estructurado de cómo hacer las cosas. No es una cuestión de improvisación o de tincar. Obviamente influye la experiencia de la gente, pero no basta con la experiencia, tiene que haber un sistema. Entonces, poder armar un buen equipo con buenos sistemas de apoyo, buenas decisiones técnicas, puede tomar harto tiempo. Hay un proceso de error y exactitud, por decir así. Entonces, hay que preparar a la gente, primero hay que prepararla, hay que formarla en el ámbito, hay que especializarla, y luego hay que desarrollar estos sistemas. Y eso es lo que cuesta, es como lo que ha pasado con la norma ISO chilena. ¿Por qué crees tú que en Chile solamente, si tomamos todas las pymes chilenas y sacamos el porcentaje de las que exportan, en Chile solamente el 3% de las pymes chilenas exportan? Si tú tomas los países de la OCDE, que son los países, el club de los países más desarrollados, ahí están Estados Unidos, Noruega, Alemania, todos los países desarrollados. Si tú tomas el porcentaje de las pymes de esos países que exportan, es de un 12%. O sea, 4 veces más que lo que se hace en Chile. ¿Dónde está la diferencia? Es que en esos países la certificación ISO ha andado mucho mejor. Y en Chile, ¿por qué no han dado tan bien? Por un tema nuevamente como el que mencionamos al comienzo, que es cultural. Entonces, ahora, ¿por qué esto también se produce en los países desarrollados? También hay errores y hay fallas, pero si estadísticamente los compara, son en menor proporción que lo que se desarrollan en países menos desarrollados. O sea, el promedio, digamos, no es es distinto a hacer un análisis más segmentado. ¿Te queda claro o tienes dudas? Sí, profe, me queda claro. Finalmente es un problema cultural. Eso hay que ir cambiando para que vaya mejorando el porcentaje de proyectos que se hacen bien. Exactamente, hay que ir trabajando el tema, hay que ir capacitando gente. De hecho, acá nosotros con el próximo año vamos a dar un diplomado de dirección de proyectos acá en la UFRO, que ya lo aprobaron la semana pasada, fue aprobado. En marzo comenzamos un diplomado para preparar a la gente acá en las municipalidades de acá se trabaja mucho con proyectos, hay que preparar a la gente. En las constructoras que hay acá, que son hartas en la región. Entonces,
hay un mercado y creemos que puede ser un aporte. Entonces, hay que ir haciendo esfuerzos, te fijas de ahí, en distintos ámbitos. Las empresas, por supuesto, tienen que preparar a su gente y sobre todo tienen que desarrollar sistemas. Esa es la parte un poquito más compleja. Ya pues, estamos terminando, entonces yo les voy a subir esta presentación, más el video, más el artículo sobre éxito y fracaso de proyecto y un video general sobre administración de proyectos. 4 elementos que tienen, pero todo lo que yo suba, si no lo usan ustedes, no sirve mucho. Nuevamente aquí, es una combinación ganar-ganar. Yo entrego ciertas herramientas, pero ustedes tienen que leerlas, tienen que ir también usándolas, porque si no, no tiene mucho sentido. ¿Ok? Y les vuelvo a pedir que de aquí al lunes necesito los nombres de los líderes para los 5 grupos de trabajo. Que me lo hagan llegar por correo, por favor. Ok, buen fin de semana, que les vaya bonito. Nos estamos viendo el próximo martes. Chao, profe, que esté bien. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, profe, buen fin de. Igual.